Capítulo 9, mis amados hermanos. Vamos a estar meditando en ese texto de la Sagrada Escritura. Nos hemos venido edificando en él y vamos a continuar para tratar de terminar este libro que se nos convirtió en un desafío, se nos convirtió de alguna forma también en una obsesión, pero ha sido bellísimo lo que hemos encontrado en esa escritura. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, leemos la palabra de Dios con reverencia? Daniel capítulo 9, versículos 20 hasta el final. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Yo seguí orando y confesando mi pecado. ¿Y el pecado de qué? Eso es. Rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Esto es decir, como 4 o 5 de la tarde. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden, y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se han decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por la culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuerte defensa, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Señor, tenemos que reconocer que no somos expertos en este tipo de literatura. Tenemos que reconocer, Señor, que nos cuesta realmente comprender algunas cosas de tu palabra. Por eso suplicamos que tu Espíritu esta mañana nos llene, nos ilumine y nos sople ese poder de la palabra para entender, para comprender, para tener entendimiento, comprensión, discernimiento, especialmente en estos tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, danos de tu amor, y que esta palabra no solamente nos bendiga a nosotros, sino bendiga a todo tu pueblo. Es lo que anhelamos con alegría, con gozo, que esta mañana se dé en medio de nosotros. Bendito seas tú por siempre. Amén. Tomen asiento, hermanos. A pesar de los tiempos peligrosos, he titulado el sermón del día de hoy. A pesar de los tiempos peligrosos, tomando uno de los pensamientos del texto. Pero quisiera preguntarles a ustedes esta mañana, quisiera preguntarles, mis amados hermanos, ¿qué elementos
¿Qué elementos identifica usted como un peligro de verdad en estos tiempos? Usted medita y dice, de verdad, esto es peligroso. Esto es en gran manera peligroso en estos tiempos. ¿Qué elementos considera? ¿Qué cosas? Uy, ¿sabes que ese fue uno de los que yo pensé también, Fanicita? Algo tan bueno que nació como un instrumento, una herramienta tan necesaria, tan buena para la humanidad, se nos ha convertido en un peligro, ¿no? Sí, el otro día escuchábamos la preocupación que había en algunos países por esa aplicación o ese mensaje que estaba viral, 100 maneras efectivas de morir. Y los chinos se ponían a leer esa vaina y muchos en un momento determinado empezaron efectivamente a probar una de las maneras si funcionaba. Y claro que funcionaba y los papás estaban preocupadísimos, sí, peligroso. Eso es un peligro en estos tiempos. ¿Qué más? Un peligro muy evidente pienso que es que en medio de la desviación que ha tenido el hombre, el ser humano con la homosexualidad, se está involucrando hoy a los niños en adopciones por parte de, y que en muchos países ya es legal. En el comedor esta semana me tocó ver a parejas de adolescentes llegar con actos muy sentimentales. Pucha, parece ser, dicen las personas del sector, que es la moda. Es que ni siquiera es porque sea una convicción, sino es una moda. La moda es tener otra opción sexual. Y tú estás ahí y los ves llegar cogidos de la mano, los ves tener manifestaciones ahí en el comedor. Yo digo, Señor, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Cómo manejo estas situaciones? Interesante, pero es cierto, eso es un peligro también increíble. Para mí hay dos cosas que en este momento son muy peligrosas y es la ciencia, que así tal cual como el internet estaba como a beneficio de la humanidad. La ciencia también Dios la permitió para beneficio de la humanidad, pero se ha descontextualizado totalmente y está llegando y está tomando unos avances que van incluso en contra de Dios. Ese y el otro que veo también muy peligroso es la disfuncionalidad de las familias. Sí, señor. Las familias, ya papá y mamá trabajamos y los hijos están a la deriva, los chicos hacen lo que quieren, el papá y la mamá y los muchachos hacen internet, el computador. Sí, videojuegos. Y realmente uno a veces también por tener la tranquilidad de llegar a la casa y poder descansar, uno tampoco no le para muchas bolas a claro. en qué están los niños. Sí. Entonces, eso me parece súper peligroso. Sí. Se supone que dentro de la experiencia laboral me voy dando cuenta de cosas. Son 330 personas el cupo del comedor. Es decir, que son más o menos unos 128 núcleos familiares. ¿Y saben? De esos 120 núcleos familiares, el 80% son familias monoparentales. Un solo papá. Un solo papá. Dios mío, qué tragedia. Eso es crítico. Y si esa es el reflejo de toda la localidad, pucha, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¡Qué peligro! Esto genera tiempos peligrosos, obviamente. Y la noticia que escuché ayer mientras iba en camino. Eso que la ciencia ha desarrollado para bien. Están descubriendo que las modalidades de narcotráfico han cambiado, han mutado. Y Colombia, de ser un productor, se está convirtiendo en un consumidor. ¿Y saben? Esas medicinas que hicieron para los riñones, para el corazón y medicinas psiquiátricas, las están trayendo, las están revolviendo con las porquerías que se siguen cocinando aquí en las ollas y todas esas cosas. Y eso se está convirtiendo en las nuevas drogas que ahora están afectando a nuestros muchachos y a nuestra sociedad. Lo que la ciencia
desarrolló, mire cómo se tergiversa. Y el daño tan complicado que tiene. Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos. Es evidente. Yo no puedo entender. ¿Ustedes recuerdan los niños que al comienzo de año desaparecieron? Una niña de Mompox y una niña en Pasto de Ipiales. ¿Descubrieron después? ¿Se dieron cuenta? ¿Le hicieron un seguimiento a la noticia? La mamá y la tía. Y el otro, el compañero de la señora, el mismo tipo con el que la señora vivía, terminó secuestrando a la niña. Algo tenemos aquí. Algún chip se nos cruzó. Estamos en un momento de tiempos peligrosos. Pero a pesar de los tiempos peligrosos, Dios habló a Daniel. Dios habló en esa sociedad y nos habla también a nosotros. Hoy queremos mirar entonces la Sagrada Escritura para descubrir cómo enfrentamos estos tiempos peligrosos mientras llega el fin. Porque quiero de inmediato, hermanos, quiero advertirles que los tiempos del fin se caracterizarán por lo que dijo el Señor Jesús y que está muy reflejado en este texto que acabamos de leer de Daniel. Aumentará la maldad en gran manera. Entonces, si la maldad va a aumentar antes de que llegue el fin para nuestra generación, para nuestra humanidad, tenemos que descubrir cómo cuidarnos, cómo protegernos, porque de lo contrario podemos caer en las garras de esa misma maldad. Esto nos pone frente a un desafío: descubrir qué tan preparados estamos, porque puede ser que estemos tan distraídos que ni siquiera estemos enterados que vivimos en tiempos finales y peligrosos. ¿Qué tan preparado está usted en estos tiempos del fin? Porque el tiempo del fin no piense que va a suceder 100 años adelante o que todavía van a pasar milenios. No, el tiempo del fin para cada generación después de la resurrección del Señor Jesucristo, el tiempo del fin es nuestra generación, lo que cada uno tengamos que vivir antes de pasar a comparecer a la presencia de Dios. Ahora, si los hechos escatológicos los vamos a estar viviendo como la Escritura lo narra, pues maravilloso, pero mientras estemos aquí, nosotros estamos viviendo tiempos del fin. Entonces pongámonos en contexto un poquito para recordar lo que estaba sucediendo en este capítulo. ¿Ustedes recuerdan que Daniel estaba orando cuando llegó la visión? Esta visión, a diferencia de las otras, que seguramente estaba en medianoche, durmiendo bien delicioso, bien rico, y le sobrevino el sueño y empezó a percibir, esta no. Esta oración, esta visión, él está orando, ¿no? Está despierto y en medio de la oración viene la visión. ¿Por qué estaba orando Daniel? Hay una preocupación en toda la oración y es la ruina, la destrucción en la cual se encuentra Sión, ¿no? Jerusalén. Y él vive y en toda la oración dice: acuérdate, porque este es tu monte santo, este es tu tesoro, este es tu especial tesoro. Daniel está reconociendo que algo pasa en la ciudad. La ciudad está desbaratada, la ciudad está destruida y hay una gran preocupación de parte de Daniel. Entonces, él está orando por Jerusalén, él está orando por su pueblo Israel, por el pecado de su pueblo. Pero lo interesante que descubrimos es que Daniel se mete dentro de los que han pecado, ¿no? No dice: manada de pecadores, miren el problema que nos dejaron. Él dice: confiesa el pecado de él y el pecado de su pueblo. Y además reconoce que la situación actual de dolor, de sufrimiento y maldición no es responsabilidad de Dios. Dios les dijo, Dios les previno, Dios en la ley les habló, en los escritos les habló para que ellos no llegaran a esa experiencia, a esa situación. Pero la desobediencia, que es tan innata al ser humano, los llevó a vivir lo que vivieron. Pero Daniel en su oración deja claro que no es Dios el responsable, porque ¿cuál es la tendencia humana ante el sufrimiento, ante el dolor? ¿Ustedes no han escuchado? ¿A ustedes no les han preguntado? ¿Por qué, si Dios existiera, por qué permiten? No, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros como seres humanos. Y además les recuerda a que Dios deben volver, porque se han dejado extasiar por la filosofía imperante, por el helenismo que les estaba inundando, se han dejado deslumbrar por todo eso, y entonces ahora Él viene a decirles: nuestro Dios, mi Dios, tenemos que volver el rostro a Él porque es bueno, porque es misericordioso y porque es perdonador.
Entonces, a un Dios así vale la pena buscarle. Daniel está orando y los judíos son muy rituales en sus maneras. Y en una de esas formas que Daniel está orando, aparece Gabriel y se da toda esta visión. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Gabriel? Él lo había visto en la visión anterior y le dice: he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. ¿Saben? Orar es una herramienta impresionante. Y siempre que oramos, algo pasa, algo acontece. Dice: en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. ¿Qué visión es esta? ¿Y qué explicación trae esta visión de las 70 semanas o de los conjuntos de 7, como dice la versión que leí? Esto es un rollo, hermanos, y espero, por favor, mucho entendimiento. Yo soy el Gabriel de ustedes. Por favor, espero que tengan mucho entendimiento, mucho cuidado y percepción para entender esta visión y su explicación. ¿Está relacionada con qué directamente esta visión? Exacto, muy bien, Mona. Esto es, la visión tiene que ver con Jerusalén, ¿no? Y el punto es cómo va a ser reconstruida, en qué momento va a ser reconstruida y qué pistas de ese final se darán a partir de esa visión. Entonces nos dice que para que Jerusalén sea reconstruida tendrán que pasar varios conjuntos de 7 o de semanas. Una semana en la literatura apocalíptica, un conjunto de 7 o una semana, realmente es un año. ¿De dónde saca ustedes? Pues sí, hay unos textos en el libro de Ezequiel y hay unos textos en Zacarías que nos hablan de eso. Para el pueblo hebreo, un conjunto de 7 era un año. Entonces, dice que a partir de un decreto que se firme, entonces tienen que empezar a contar la historia para esa reconstrucción. Aunque la visión está relacionada con la construcción de Jerusalén, en este lenguaje apocalíptico hay otras intenciones detrás de esos textos y lo vamos a ir descubriendo. Entonces, desde el momento de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, que él le llama el ungido, será el espacio, cuando ese ungido llegue, cuando ese ungido se reconozca, será el momento para que la ciudad comience a ser reconstruida con calles y fuertes y defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo estas o de estas palabras? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Daniel, o en esta ocasión Gabriel, el arcángel, está trayendo este mensaje? ¿Cómo está preparando al pueblo? ¿Para qué está preparando al pueblo? Ya dijimos al comienzo, cuando hablamos de Barrabás, que ellos estaban esperando era guerra, ellos estaban esperando era sangre. El ungido que Israel esperaba era un militar, era un guerrero. Entonces, ¿a qué referencia hace este ungido? Hay varias interpretaciones, hermanos. Y yo no me voy a centrar en el significado de los conjuntos de 7 y todo esto, porque todas las teorías que hay coinciden. Entonces, algunos dicen, el ungido era Ciro. ¿Por qué? Porque el Deutero Isaías o la última partecita de Isaías habla de Ciro como ungido de Dios. Entonces, algunos dicen, no, el ungido era Ciro. Y desde el momento en que se firma ese decreto hasta cuando se comienza a reconstruir la ciudad y el templo y todo esto, hacen coincidir un conjunto de semanas. Pero otros dicen, no, definitivamente no puede ser Ciro por esto, entonces tiene que ser otra persona. Y algunos dicen, este fue el papá de todos los macabeos. Este fue aquel nacionalista que ante lo que Antíoco estaba haciendo allí en medio de Israel, el celo nacionalista que tiene por ver cómo le están pisoteando la ciudad, cómo la helenización de Israel se está convirtiendo en un
tiempo peligroso para ellos, él se genera una revolución o una revuelta que le han llamado en la historia como la revuelta macabea. Entonces, es uno de estos macabeos. Entonces dice, el ungido es ese. Cuando empezó la revolución macabea, ahí es el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos terminaron purificando también el lugar santo, un 25 de diciembre, como en alguna de todas estas historias que les he contado de Daniel, lo expresamos. Entonces dicen, ese es el ungido. Pero otros dicen, no, ni Ciro, ni el Matatías macabeo, no señor, no es Judas Macabeo tampoco, ninguno de ellos. El ungido tiene que ser el Señor. Y lo expresan de esa manera y meten las semanas allí, las cuentan, ya no desde que Ciro autoriza que venga la primera gente nuevamente a Jerusalén a reconstruir, sino lo sitúan desde que Nehemías habla con el rey Artajerjes y entonces coinciden, sí, año 33 coinciden, este tiene que ser el Mesías. Pero yo no creo, hermanos, que ni sea uno, ni sea el otro, ni sea el otro. Para los tres habrían argumentos. Yo lo que creo es que aquí detrás de estas palabras hay una indicación para todos los tiempos finales, para ellos y para nosotros. Vuelvan a leer conmigo, por favor, el verso 25. Ahora, escucha y entiende. Una vez más, Gabriel le expresa a Daniel de esa manera y lo pone en atención. Está orando, la visión está dándose en medio de la oración y le dice, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. El miedo, mis amados hermanos, el miedo paraliza cuando estamos siendo atacados y cuando estamos siendo invadidos y cuando un imperio nos está agobiando. No más, en medio de esto, a nosotros nos convocan a una marcha de la vida como fue hace unos 15 días y uno siempre tiene la prevención. ¿Y qué tal que esta vaina esté infiltrada? Y se dé una revuelta en esas masas de las que Rafita le teme y yo me quedo aquí metido, ¿qué problema en el que me meto? Entonces, siempre en tiempos peligrosos, comprometernos en estas causas genera temor, genera miedo. Si ellos se quedan atemorizados, si ellos se quedan allí, pues igual van a ser pisoteados, igual van a ser acabados como nación. ¿Qué es lo que hay detrás de estas palabras? Reconstruyamos a Jerusalén, maravilloso, sí, claro. Pues qué bonito, calles normales, pongamos parquecitos, hagamos urbanismo, contratemos a Peñalosa, que es el que más sabe. Entonces, hagamos una ciudad chévere. Pero aparte de calles, ¿qué debe tener esa ciudad? Muros. Y aún la versión o la palabra original es mucho más decisiva. Fortalezas. ¿Para qué? ¿Para qué son las fortalezas? Para defendernos. ¿Qué es lo que está proponiéndole Gabriel en el fondo a Daniel entonces? Van a tener que enfrentar la situación, pero no la enfrenten sin prepararse. Prepárense, aún en medio de tiempos peligrosos, prepárense. ¿Por qué qué? Porque van a tener que enfrentarse a esto. Lo van a tener que hacer. Entonces, en la medida en que van haciendo calles, al lado de la calle, hagan una fortaleza. En el fondo, hermanos, evidentemente, aquí hay una palabra de revolución. Aquí hay un llamado de levantamiento. Aquí hay un llamado de enfrentar, de subversión. No en el concepto que hoy en día nosotros lo tenemos, o como hacen nuestras guerrillas, que son cosa descarada y corrupta también. Pero lo que Daniel está animando y en lo que Daniel está preparando, y lo enreda con todas estas cosas, pero para nosotros, porque yo creo que Israel sí lo entendió. Porque justo en esos momentos se dan varios movimientos nacionalistas. Y en la medida en que reconstruyen Jerusalén, ellos van teniendo el cuidado de preparar también esas fortalezas de tal manera que el pueblo se alcanza a resguardar y a pesar de todo lo que les sobrevino,
Israel aún existe, ¿no? No se acabó. Bien, entonces, lo que viene es rebelión. Lo que se anima es a que se preparen, pero que lo hagan inteligentemente, que tenga percepción, que tenga entendimiento, que tenga cuidado para precisamente proteger al pueblo y no sencillamente enfrentarse de manera suicida, como lo hacen algunos movimientos fundamentalistas. Hay un llamado a la insurrección detrás de todo esto, pero de manera inteligente. Dice que la ciudad está destruida, que el templo está acabado, que el lugar santísimo está profanado. Y por lo visto, hermanos, muchos del pueblo, muchos de los habitantes de Jerusalén, de Israel en aquel entonces, se sumaron al despelote. Porque, ¿cuál es la razón para que el Señor diga en el versículo 24? Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna. Yo creo que aquí está hablándole a las dos secciones del pueblo. Al que se sumó al despelote y al que asumió la cultura griega sin ningún reparo. Pero también al que sufre, al hasidim, al piadoso, al que está diciendo, Señor, mira la ciudad cómo se encuentra. Lo que hicimos al comienzo del ejercicio. Señor, mira nuestra sociedad cómo se encuentra. Drogas, orientación sexuales diferentes, corrupción, muerte, violencia por todo lado. Y sufrimos por eso. Yo creo que todos los que estamos aquí sufrimos por eso. Entonces, la razón por la que estamos así no es porque nosotros lo estemos propiciando, es porque otras mentes que se han vuelto tan liberales, tan libertinas, nos han impuesto una sociedad como la que tenemos hoy en día. Y sufrimos por eso. Lo mismo pasaba allí. Unos felices con el pensamiento helenista, otros hasidim sufriendo, otros piadosos sufriendo por lo que estaba pasando. Y cuando esto venga, esta revolución no es meramente una revolución política, militar. Lo que se tiene que transformar en el fondo es el pecado de la ciudad. Lo que se tiene que transformar es la culpa de la ciudad. Esa rebelión que la ciudad tiene contra Dios, eso es lo que se tiene que acabar. Y me imagino también en el fondo que mucho de la fortaleza tiene que ir en esa dirección. Los piadosos piden justicia eterna y restauración. Y lo que tiene que venir es eso. Dice al final del versículo 24, para traer justicia eterna. Porque ¿a quién más acudimos? Solamente Dios puede hacer justicia, y la justicia que los seres humanos dan es una justicia parcializada, en muchas instancias corrupta. ¿Qué más nos queda? Esperar que Dios haga justicia y que llegue justicia eterna entonces en esa dimensión. ¿En qué momentos debe comenzar todo esto según la visión? En el momento de la manifestación de ese gobernante que ya tratamos de identificar. Lo único cierto, hermanos, de todo esto, en el capítulo 9, que es evidente en medio del desarrollo de la visión, es que estas cosas acontecerán en medio de sufrimiento, en medio de dolor extremo. Después de este periodo, verso 26, de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyo ejército destruirá la ciudad y el templo. En últimas, la preparación de las fortalezas, a la cual le estaba llamando el ángel o el arcángel aquí, era para que una parte de esa población se salvara. ¿Quiénes se salvaron? Yo creo que se salvó de todo, pero en su gran mayoría, ¿quiénes se salvaron de toda esa tragedia? Los que estaban preparados. ¿Y quién recibió esa palabra? Solamente los que tuvieron entendimiento, los que tuvieron percepción y los que se prepararon para ese final. Lo mismo nos acontece a nosotros hoy. Hermanos, no estamos exentos de todo los que nos viene.
El sufrimiento fue creciente y llegó al punto de la destrucción de la ciudad, al punto de la destrucción del templo. Y aunque nos habla la profecía de cierto periodo de tranquilidad, parece ser que en medio del despelote más grande que estaba pasando allí en Jerusalén, un grupo de políticos, un grupo de religiosos firmaron un convenio con Antíoco en ese momento por un periodo, por 7 años, y a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el tipo prohibió ayunos, prohibió circuncisión, prohibió Shabbat, prohibió todo lo que hacía el pueblo judío, un judío como tal. Rompió la tregua que se habían dado, el compromiso que habían hecho, y vino la devastación. Pero igual, como les he contado varias veces, este Antíoco murió de la manera más asquerosa, de la manera más terrible. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que comenzó para el profeta Daniel, al leer a Jeremías, y se enteró de los 70 años en que Israel debía permanecer en el exilio, terminó también en este conjunto de semanas de estos 70 conjuntos de 7. Yo creo, hermanos, que vivimos en tiempos peligrosos y la maldad no disminuye, aumenta cada vez, tal cual la profecía. Hablamos en estos tiempos porque lo que nos importa es nuestra generación. Estos textos nos tienen que ayudar a leer nuestra realidad. Entonces, hablamos de tiempos peligrosos que no van a disminuir, que al contrario van a aumentar. Y uno se pregunta, ¿qué tiempo más peligroso este? ¿Ustedes qué creen? Que las personas que se subieron al avión esta semana en Madrid, ¿en algún momento se les pasó por la cabeza que ese iba a ser su final? Ahora, el gobierno alemán y los gobiernos del mundo, para no darle publicidad a ISIS, están hablando de una depresión crónica del tipo. Están hablando de que el copiloto estaba emocionalmente trastornado. Pero una persona trastornada, una persona que tenga una crisis nerviosa, eso se ve con claridad. Y algo que es sorprendente, yo no sé si ustedes escucharon la grabación, algo que es sorprendente es que mientras afuera está la angustia del piloto tratando de abrir esa puerta, en la grabación de la cabina, el tipo está relajado, tranquilo, con una mente fría. Eso solo puede ser de un terrorista. Eso puede ser, y ya hoy ya se ha dicho, ya están saliendo versiones que no le estamos creyendo mucho al gobierno alemán de que era una situación psiquiátrica, sino que efectivamente aquí esto fue un ataque terrorista. Pasó allá, pero puede pasar acá. ¿Saben? Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha aceptado a Palestina como un Estado. ¿Y saben por qué? Pues porque el Plan Colombia y porque todo lo que los gringos nos dan, entonces nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Y los gringos no aceptan a Palestina como Estado. No lo aceptan. Y nosotros hemos dicho no. ¿Qué tal Ivancho por ahí yendo para Medellín o para Cartagena en un vuelo? Ese fundamentalismo es así. Ese fundamentalismo es así. ¿Cómo así? O nos aceptan como Estado o los fregamos también. Vivimos tiempos peligrosos, hermanos. A pesar de esos tiempos peligrosos, tenemos que tener cuidado. Yo no sé ustedes, pero a mí me asquea los crímenes de Boko Haram o Boko Haram, como las dos formas las pronuncian. Este también fundamentalismo musulmán, pero ahora de color africano, ¿no? Secuestran niñas cristianas, que pueden ser de la edad de mi Paulita o de cualquiera de la otra Paulita, niños de nuestra edad, niñas, y las secuestran para distorsionarles su cabecita, para lavarles su cerebro y para convertirlas al Islam. Pero lo que no cuentan es lo que las organizaciones también dicen, que aparte de eso, hay un negocio de trata de personas allí entre esos fundamentalistas asquerosos. Hermanos, ¿ven los tiempos peligrosos en los que estamos? La maldad crece en todos los lugares y nuestra ciudad no es la excepción. ¿Ustedes recuerdan
la historia de esa niña que fue encontrada descuartizada en una maleta en el barrio Britalia, aquí en Bogotá? Pucha, Bogotá, una casa de pique en Bogotá. No, no era una casa de pique. La niña, una niña de un estrato medio. La niña vivía en Plaza de las Américas. Conocí a alguien cercano a esa familia que me contó la historia. Vivía ahí cerca de Plaza de las Américas en uno de esos conjuntos. En Plaza de las Américas conoció a un muchachito. Montaba tabla, muy atractivo, muy carismático. La indujo, la sacó, la metió en las drogas, se la llevó a vivir por allá, esos suburbios, la llevó a vivir en esa desgracia. Y la niña se desfiguró por completo como ser humano. Se inhumanizó junto a este muchacho. Y mire cómo terminó. Tiempos peligrosos. Era una niña como cualquiera de las nuestras. Papás, ¿dónde están sus fortalezas? ¿Dónde están sus defensas? Me dice la persona que me contó la historia, porque la niña era amiga de su hija. Me dice que ella buscó al papá y le rogó que hiciera lo posible y lo imposible para proteger a su hija. Y el papá le dijo, como ella era una madre soltera, le dijo, usted cría a su hija como pueda, que yo crío a la mía como me dé la gana. Y como le dé la gana fue ir a recogerla en una maleta, ahí a la orilla del río Tunjuelito, creo que es, en Clara Roja. Tiempos peligrosos. Yo no sé si ustedes escucharon a esta mamá canadiense que su hijo murió en Turquía. Un muchacho bueno, como cualquiera de nuestros jóvenes. Y a través de la internet, el muchacho empieza a recibir información de ISIS. Lo hacen musulmán, lo vuelven fundamentalista, y el chino le dice a la señora que él quiere ir a Turquía para conocer algo de la cultura, para prepararse. Cuando menos se da cuenta, está metido en ISIS y ya se lo devuelven en un ataúd a Canadá. Es que la moda es reclutar de otros países porque como ellos tienen problemas. Obvio, y el fundamentalismo genera eso. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos. Y yo creo, hermanos, que definitivamente hay 3 cosas, según este texto, que nosotros no podemos dejar de hacer. Lo primero que no podemos dejar de hacer es conformarnos con que, bueno, pues así está la vida, así está la sociedad, sigamos viviendo de esta manera. No podemos conformarnos. Tal cual el arcángel habla con Daniel para que se prepare, es el mismo llamado para nosotros hoy. Papás, prepárense. Yo mismo me meto dentro de ellos porque también soy papá. Preparémonos. Hay una filosofía que está pululando hoy entre nuestra juventud. ¿Casarnos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tener hijos? ¿Para qué? ¿No ven cómo trae bicho este mundo? ¿Para qué hijos? No podemos conformarnos con lo que el medio nos vende. Aún en tiempos peligrosos debemos construir y debemos hacer fortalezas. Si nosotros no construimos y no hacemos fortalezas, hermanos, nos van a pasar por encima y nos van a desbaratar. Sí, un joven o una pareja o una familia cristiana que no quiera tener hijos porque el mundo está como está, quiero decirle que está muy lejos de la voluntad de Dios, pero muy lejos. Un joven que no tenga como opción el matrimonio, pero sí disfrutar de su sexualidad abiertamente, pues está muy lejos de la voluntad de Dios, porque Dios estableció el matrimonio con un propósito y con un fin. Entonces, hermanos, percepción, entendimiento, oído, aún en estos tiempos peligrosos,
tenemos que construir, y tenemos que construir fortalezas. Construimos para el bien general, calles para todos, pero también en lo particular. Yo haré defensas para mi familia, para mis hermanos, para el pueblo de Dios, para todo el que quiera escuchar la voz de Dios y no terminar aniquilado por el libertinaje y el liberalismo imperante. Pero mi responsabilidad como papá es construir defensas para mi familia. Y sí que tenemos que construir, porque toda la maldad de esta época apunta a destruir nuestras familias. La visión, eso es lo que nos quiere hablar, la visión a eso es que nos quiere animar. Y naturalmente, la pregunta tiene que ser contundente para nosotros, porque lo que la mona nos expresó es el pan de cada día. El pensamiento del mundo nos metió en el afán por tener, para darles un mejor bienestar a nuestros hijos, obviamente. Nos metió en ello, pero ¿a qué costo? Y es cierto, ahora que estoy trabajando tantas horas al día, yo llego y lo único que quiero es mi cama. No puedo más, el cansancio es tan abrumador que no puedo más. Y a pesar de eso, tengo que pensar cómo voy a hacer defensas, cómo voy a construir defensas para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, para la iglesia, para mis hermanos, para el pueblo de Dios. Porque yo soy protagonista de este final. Y no quiero, hermanos, que venga el momento definitivo y estemos tan distraídos y yo esté tan despreocupado que ni siquiera me dé cuenta en qué momento me arrasaron. Entonces, debemos seguir construyendo y debemos construir para el bien general, pero también para nuestra familia especialmente. No podemos conformarnos a lo que el mundo nos da y sencillamente dejar que el agua siga corriendo sin que eso me perturbe. No, nosotros como Daniel debemos vivir perturbados por ese final de los tiempos. Y ahora, más que nunca, construir esas defensas. ¿Qué otra cosa no podemos dejar de hacer? Orar, hermanos. Qué interesante que la visión esta vez no haya venido a través del sueño, sino haya venido a través de la oración. Porque cuando oramos, algo pasa. En el momento en que empezaste a orar, Daniel, una orden se dio. Y yo vengo a decírtela. También, cuando nosotros oramos, hermanos, Dios nos muestra todo esto. Nos da percepción, nos da claridad, nos ayuda a entender la palabra. Daniel estaba leyendo Jeremías y Jeremías decía que el pueblo debía durar 70 años allí, producto de toda aquella desobediencia y todo esto. Entonces, el tiempo sí está determinado. El tiempo nos va dando pistas y la maldad ha continuado creciendo y continuará creciendo aún mucho más. Por lo tanto, hermanos, creo que orar es una convicción y una decisión que debemos tener a la hora de mirar las Escrituras y saber cómo se desarrollan esos tiempos finales. No deje de orar, porque cuando usted ora, algo va a pasar, una orden se dará. Hay que prestar atención, hay que escuchar y hay que entender. Y por último, mis hermanos, no se deje vencer por la desidia. El temor que tenía Israel es el mismo temor que también hoy nos da a nosotros. El miedo de confrontar estas fuerzas de maldad, el miedo de confrontar esta corrupción, el miedo de confrontar esta situación política, no era solo de ellos, también es de nosotros. Pero no se deje amilanar por eso, no entre en la desidia de, pero yo una sola golondrina ni llueve ni hace verano. No, sí llueve y sí, una sola golondrina sí puede. Y más si nosotros somos uno, como el pueblo de Dios, nosotros somos capaces de generar un cambio. No se deje. A mí me fascina cómo termina este texto, hermanos. Hasta que el profanador finalmente caiga sobre él lo que se ha decretado, el destino que se ha decretado. Entonces, la maldad aumentó, pero en la última semana, cuando se rompe la tregua, en la última semana, en los 3 años y medio que se rompe la tregua, toda esta destrucción y todo esto, pues todo el mundo parece pensar, no, el mal triunfó, pero ¿quién termina triunfando? La historia, aunque parezca absurdo, aunque parezca diferente, Dios
siempre terminará triunfando, hermanos. Hasta que el profanador, finalmente, el destino que le fue decretado, caiga sobre él. No triunfó Grecia, no triunfó Roma. Roma creyó que en el año 70, después del Señor Jesucristo, destruyendo a Jerusalén, destruyendo el templo, destruyendo y matando a todas las que hicieron la fortaleza de Masada, ellos creyeron que con eso acababan con Israel. Pues Israel sigue vivo, Israel sí continúa, porque Dios lo estableció y porque Dios habló, porque no triunfan los imperios, triunfa el Dios que nos creó. Por lo tanto, hermanos, esas 3 recomendaciones. Entonces, construya, pero haga fortalezas. Ore, no pare de orar nunca y no se deje vencer por la desidia o por el miedo. Voy a terminar diciéndoles, mejor preguntándoles. Al comienzo les propuse que nos revisáramos un poquito qué tan preparados estábamos. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados en estos tiempos peligrosos? Si usted hoy descubre, hermano, que de verdad necesita ser proactivo, que necesita empezar ya a hacerlo, no hay tiempo que perder. En la televisión internacional hay un programa que se llama Los Preppers, ¿no? Los que se preparan con una cantidad de cosas por si viene el apocalipsis. Yo le digo, hermanos, tenemos que ser preppers a partir de esta historia que ya conocemos y este final que Dios ya nos ha enseñado. Preparémonos, seamos inteligentes, seamos persuasivos, seamos obedientes, porque el final lo estamos viviendo y porque la maldad va a continuar aumentando. Las 70 semanas llegarán a su fin, pero Dios será el vencedor, sin lugar a dudas. Y un día, cuando el Señor regrese, podremos decir efectivamente. No podemos entender todos estos conjuntos de 7 ni demás, pero lo que sí tenemos seguro y la certeza que hay, la esperanza que tenemos, es que el Señor regresará, que el Señor vencerá, que el Señor venció ya el pecado, pero aún vencerá al final todos estos sistemas de poder que se levantan en altivez contra todo lo que Él ha construido y lo que Él ha creado. Ese día vendrá y Dios será el triunfador y el Señor Jesucristo lo que dijo lo cumplirá y nuestros ojos lo verán. Vamos a orar, hermanos. Yo quisiera